Gracias por invitarme a mi primer Twitch. Vamos a ver qué tal. Un placer. Un Seguro placer. que bien, seguro que bien. Oye, primera pregunta que le hacemos a las invitadas e invitados a este programa. ¿De qué estás tú hasta el coño, Fátima? De los fachas. Vamos a engañar. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Nada, ¿para qué nos vamos a andar por las ramas? Oye, ¿cómo es convivir con la extrema derecha en el Ayuntamiento de Ceuta, en tu caso, que de hecho hace poco vimos que protagonizaste otro rifirrafe con uno de ellos? Convivir imposible con ellos. O sea, para convivir tiene que haber una voluntad por las dos partes. No. Es que el problema es que ya no se pueden ni coexistir. Es decir, ni siquiera compartir espacios. Se encargan ellos de estar constantemente minándolo, torpedeando. Imposible debatir con ellos, contraponer ideas con recto. Es lo más difícil que jamás he visto en el tiempo que llevo participando en política. He visto mucho, he debatido con gente muy de derechas, con personas muy conservadoras, pero las faltas de respeto de esta gente son una pasada. O sea, ellos no tienen ningún tipo de línea roja. Para ellos todo vale, y en vez de argumentar, de dar sus ideas, de escuchar a los demás, porque no vaya a ser que les aportes algo, automáticamente es insulto, 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 porque no se les ocurre otra cosa. No hay nada mejor. Para que te conozcan un poco por aquí, que están preguntando por ti, ¿qué posiciones defiende tu partido? ¿Cómo llegas a la política? Que creo que también es muy interesante saber por qué de repente te interesa la política y cómo es llegar ahí, porque imagino que la carrera habrá sido complicada. Sí, bueno, no ha sido tan de repente. Nosotros somos una formación, somos un partido localista, somos un partido progresista, no estamos vinculados a ningún partido de implantación nacional. Lo que nos mueve es buscar siempre lo mejor para Ceuta, lo mejor para los ceutíes. Y yo comencé mi andadura en el MDIC, en el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, en el 2014. Pasé a ser concejala adscrita, y justo ese año formamos el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. En 2015 entramos en la Asamblea, y en esta legislatura, desgraciadamente, ha entrado la ultraderecha, y eso hace que posiblemente pues, la vehemencia en los debates haya hecho que tengan un poco de protagonismo. Te están diciendo por aquí, te están dando mensajes, dice Héctor, que es un suscriptor nuestro, dice, no tengo ninguna pregunta para ti, Fátima, solo decirte que eres una persona extraordinaria, que por mujeres Muchas como gracias. tú tengo fe en la política, te dice. Gracias. ¿Te has encontrado gente que te dice estas cosas de qué importante es que realmente haya una mujer racializada en las instituciones, combatiendo además en estos momentos a la extrema derecha y el discurso islamófobo que tiene la extrema derecha también? Mucho, mucho. Afortunadamente siempre digo que es más lo bueno que lo malo. Lo que pasa es que lo malo, desgraciadamente, apesta mucho y da mucho el cante. Pero los mensajes de apoyo, sobre todo estos días, que se ha viralizado el último encuentro con esta gente, muchísimos mensajes de apoyo de distintos puntos del país, incluso mensajes leía hoy de Argentina, de Francia, y personas que están muy orgullosas efectivamente de visualizar esa pluralidad. Es que para nosotros aquí en Ceuta, que por cierto aprovecho y os invito, si no conocéis la ciudad, a venir, es una ciudad preciosa. Aquí lo normal es que te encuentres a lo largo del día con personas de distintas confesiones religiosas, de distintas culturas. Siempre ha sido así, se ha coexistido, en los mejores casos se convive, y afortunadamente tenemos una ciudad que, como te digo, es maravillosa precisamente por la pluralidad de personas que la componen. Mm. Lo que pasa es que este hace que parezca que en nuestra ciudad especialmente se den más protagonismo, no solamente al mensaje que ellos lanzan, porque el mensaje que ellos lanzan a esta ciudad creo y espero que no va a tener mucho calado, porque aquí nos conocemos todos. Esto no deja de ser un pueblo de alrededor de 85.000 habitantes, pero es verdad que a nivel nacional parece que eso que para nosotros es tan normal, el ver a personas españolas de distinto credo religioso, Sí. parece que a nivel nacional no es tanto. Oye, que no sabía que teníamos representantes políticos pues hindúes, hebreos, musulmanes en mi caso. Pues sí, que los hay. Mm. Afortunadamente somos un país plural y diverso, que creo que debería ser uno de nuestros buques insignia a la hora de presentarnos ante el resto de la comunidad, ante el resto del mundo, igual que lo hacen otros países.
Cuéntanos qué ocurrió, porque has contado el vídeo que se hizo viral, luego lo veremos, pero para los espectadores que nos están viendo, ¿qué pasó? ¿Cómo respondiste y cómo se viralizó esa respuesta que yo creo que muchos habrán visto ya, seguramente? Pues no recuerdo qué asunto estábamos tratando, pero ellos empiezan con la falta de educación que les caracteriza, y es que no solamente habla el portavoz, que es el que podría hablar cuando le correspondiera, que tampoco le correspondía, sino que empiezan a formar una especie de corrillo entre los cuatro que son, a decir burradas del tipo: tú solo tienes un DNI, quítate eso de la cabeza, tú que vas a ser española, además despectivamente y además frente a frente, porque estamos sentados en una posición que apenas nos separan unos metros. Entonces llega un momento que uno intenta ser prudente, intenta aguantar. Yo soy consciente que represento a todo mi pueblo y lo hago con muchísimo orgullo y con muchísimo amor, pero llega un momento que tú dices: mira, no me vas a tocar ya más las narices, que eso de que yo tengo un DNI, ¿qué me estás contando? Y ya empiezan a salirte cosas, no de la cabeza, sino del alma. Y empiezas a soltarle pues todo lo que tenía que soltar, aunque posiblemente no hayan sido las formas, o igual tendría que pasar más de ellos. Pero como nuestra forma de entender la política es no dejarles que digan barbaridades sin recibir una respuesta, por cortante que sea, claro, porque si no se crecen, pues me salió soltarle lo que pensamos, afortunadamente, no solamente en la ciudad, sino que la mayoría de la gente de este país. Y es que, en primer lugar, por llevar una mascarilla o una pulserita con la bandera, dime tú a mí, ¿qué me estás contando? ¿Por eso crees que eres más español? En absoluto. Cuando además algunos de ellos, incluso entre los que se sientan en el Congreso, han sido hasta condenados por hacer obras ilegales. Pocos ejemplos pueden dar de patriotas. Otros, como su propio líder, ni siquiera ha hecho el servicio militar obligatorio, se escaqueó. Entonces hay determinadas cuestiones son siempre igual, ¿eh? Totalmente, totalmente. Siempre habla quien más tiene que callar. Pero es que el tema de tocarnos la identidad a los ceutíes nos duele mucho. Y creo que ellos intentan utilizarlo en nuestra contra y siempre les va a salir el tiro por la culata, porque aquí, fíjate, más allá de todas las diferencias políticas que tenemos todas las formaciones, lo que tenemos claro es que nuestra tierra está por encima de todo. Y amamos Ceuta por encima de todo. Y la cuestión identitaria también la tenemos muy asumida. Es que aquí los españoles se pueden llamar Juan o Juana, Mohamed o Fátima, se pueden llamar Premi o Kisi, se pueden llamar Israel, se pueden llamar como se llamen, que no por eso les duele menos la tierra y no por eso son menos españoles. Entonces lo que nosotros intentamos siempre es decirle: vamos a ver, esta cuestión, por lo menos aquí en Ceuta, por fortuna, estaba más que superada. Tenemos que encargarnos de los problemas que tenemos en la ciudad, que no son pocos, por desgracia, que seguimos encabezando los rankings de fracaso escolar, de tasas de desempleo altísimas, pero a ellos no les ocupa el buscar soluciones a los problemas del día a día. Les ocupa buscar bronca permanentemente, pues con el único interés de estar poniéndonos en la brecha y de estar provocando. Oye, ¿por qué en una ciudad tan plural, bueno, y en un país al final tan plural, triunfa este discurso también de la extrema derecha y se vuelve a extender? Yo creo que ellos utilizan muy bien el mensaje del miedo. Ellos son muy de asustar. De hecho, bueno, ellos lo hacen, lo hacía Trump y todos estos le siguen. Sus campañas de publicidad, sus campañas de marketing, su manera de vender sus medias verdades, que son mentiras, es lo que hace mucho daño y es lo que inculca el miedo. Y cuando la gente tiene miedo, vota a aquel que le está vendiendo que le va a dar seguridad, cuando esto seguridad no se la dan absolutamente a nadie. En esta ciudad, cuando se produjo la entrada masiva del pasado mes de mayo, cuando todos lo primero que hicimos fue llamar al alcalde y decir: ¿qué podemos hacer por la ciudad? Estamos a disposición de nuestra ciudad. Estos ni vinieron a las reuniones, pasaron absolutamente de todo, nos dieron la espalda al resto de los representantes ceutíes y se fueron a hacer vídeos de TikTok en la frontera. O sea, para que te hagas una ligera idea de lo que son. Pero creo que desgraciadamente muchas veces la desinformación, la ignorancia nos hace un daño tremendo. No hay que subestimarles.
O sea, las personas que son fascistas, a los que creen en el odio, a los que creen que su mensaje es el único válido, si les subestimamos nos estamos equivocando mucho. Hay que señalarles, hay que quitarles las máscaras y hay que dejar al descubierto que sus mensajes son pura falacia. Entonces yo espero que entre todos consigamos que dejen de representar, dejen de estar en las instituciones y que su presencia vaya a menos hasta desaparecer. ¿Te da la sensación de que la imagen de Ceuta ha sido como denostada últimamente? Como que parece que en los medios de comunicación solo se habla de Ceuta cuando, por ejemplo, entran un montón de personas migrantes. Y si no, no se habla de Ceuta ni de los problemas que hay en Ceuta y parece como que es algo totalmente ajeno. Sí, desgraciadamente siempre reclamamos eso, que parece que no importamos, parece que se pasa un poco de nosotros. Y te lo digo ahora que acabo de leer que el presidente Sánchez va a venir el miércoles de visita institucional a nuestra ciudad y a Melilla. Me parece maravilloso, me parece muy importante. Además, le vi apenas unos segundos cuando vino, después de la entrada masiva de mayo, y lo único que me dio tiempo a decirle es que no se olvidasen de Ceuta. Que es que este pequeño rincón de España eh, suda patriotismo por todos los poros. O sea, flipas cuando vienes aquí y hablas con la gente tiene el sentimiento patriota que no te puede encontrar posiblemente en cualquier otro rincón del país. Sin embargo, pues como parece que el sensacionalismo es lo que venden, o el amarillismo, o muchas veces las desgracias, parece que es lo que tiene que encabezar las noticias, solamente a veces que se ha salido en los medios de comunicación es para hechos tristes o para cuestiones que desde luego no enseñan ni lo más mínimo lo que es Ceuta. Hablabas antes de que cada vez que te atacan, pues desde Vox, desde la extrema derecha, etcétera, muchas veces sacan el tema del DNI, el tema del velo, ¿no? El tema de la vestimenta, etcétera. El velo es verdad que es un debate que cada poco parece que resurge, ¿no? Y también con el movimiento feminista hubo como en este sentido mucho debate con ello. ¿Tú crees que se sigue relacionando en parte el velo con opción? Por supuesto. Y es muy triste, ¿eh? Es triste observar cómo en principio se supone que todas las personas feministas, aunque el término también se han encargado de mancharlo y de mancillarlo por parte de la derecha y de la ultraderecha muchas veces, luchamos día a día por esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre en todos los ámbitos. Pero hay quien lo asocia interesadamente a opresión. Yo no voy a eludir que en determinados países, en determinadas zonas geográficas, las mujeres que llevan velo pueda ser por imposición, pero desde luego en una sociedad democrática nadie está habilitado para ser tutor de otra mujer que toma una decisión libremente de vestirse como le da la gana o de creer en lo que le da la gana. Es decir, ese debate puede ser interesante acerca de personas que, como digo, viven en otros puntos del mundo. Pero es que a mí muchas veces me escriben en Twitter, sí, díselo a las afganas. Oiga, pero si es que yo de Afganistán sé lo mismo que usted, lo que sale por las noticias, yo no he estado nunca, no tengo ninguna relación, entonces claro, yo quiero que todas las mujeres tomen sus decisiones en plena libertad, pero lo que no puede ser es que por eso ocurra en una parte del mundo se considere que todas las mujeres vivimos en la misma situación de opresión, porque eso no es cierto. ¿Qué es para ti el velo? Porque sé que esto va a suscitar aquí debates en el chat y probablemente mucha gente haya escuchado explicaciones por parte de una mujer que probablemente no lleva velo y no ha llevado velo nunca y probablemente no entiende tampoco lo que significa. Entonces me gustaría que lo explicaras tú también aquí. Mira, yo te voy a explicar dos cuestiones fundamentales. La primera es la identidad. Yo soy musulmana, soy española, soy otras muchas cosas y a mí me parece que yo no tengo por qué esconder lo que soy. Yo considero, tomé la decisión en un momento determinado de ponerme el velo y lo llevo, pero es que a mí no me ha limitado jamás en ninguna parcela de mi vida y a las mujeres que yo conozco tampoco. Por lo tanto, por un lado, el tema de la identidad, de reivindicar que no es en absoluto incompatible la nacionalidad con tener un credo. Como puede ser no tenerlo, o llevar un piercing en la nariz, o en fin, me da igual, forma parte de las libertades que yo tengo.
y por otro lado también por rebeldía. No deja de ser un gesto rebelde. O sea, yo no entiendo cómo puede molestar. Creo que a la persona a la que le molesta la libertad de otra mujer para vestirse, debería hacérselo mirar y debería tener una reflexión consigo misma. No puede ser que una misma persona defienda pues que yo me pueda poner una minifalda y sin embargo le parezca mal si yo tomo la decisión de llevar el velo. ¿Por qué? A mí me parece tan legítima una decisión como otra. Sí, pero... Entonces creo que me parece que forma parte también de lo que se llama una especie de feminismo colonial, que es el que tiende a considerar que el concepto válido de feminismo es única y exclusivamente el que tenemos en general en Europa. Y el resto de feminismos parece que no nos caben, no nos valen, son de segunda, están por debajo. Cuidado con eso también. Sí. De hecho, es un debate muy interesante ese, porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de mujeres que llevan el velo, hablamos como con cierta condescendencia o no sé, intentando salvarlas de algo que no sé muy bien qué es. Y es verdad que yo creo que ahí caemos muchísimo, y el movimiento feminista, como no puede ser de otra forma, porque como está en continuo aprendizaje también, ha caído mucho en ese error. Sí, sí, pero bueno, mientras que aprendamos de todos los errores, porque todos nos equivocamos día a día. Creo que lo fundamental es abrir la mente. O sea, lo fundamental es pensar que no somos quien para intentar restringir la forma de entender las cosas del resto de las personas. Creo que nos enriquecemos mucho cuando nos escuchamos, pero con una escucha activa, con una escucha asertiva, para entender lo que nos está diciendo la otra parte, no para contestarle y replicarle. Entonces creo que cuanto más nos escuchamos, más aprendemos. Y creo que al final de lo que se trata es precisamente de garantizar la libertad de todas. Están preguntando por aquí, han hecho ya un par de preguntas al respecto. Dice Katsano, ¿qué opinas de los cambios de la situación en el Sáhara y cómo puede afectar esta situación a Ceuta y Melilla? Bueno, pues parece ser, esa es una de los motivos por los cuales creo que visita el presidente Sánchez en primer lugar el miércoles Ceuta y Melilla, que se ha llegado a un acuerdo. Yo no he leído la carta que parece ser que ha enviado el presidente Sánchez a Marruecos, pero la cuestión es garantizar total y absolutamente la integridad territorial. Esto es una cuestión muy importante para ceutíes, melillenses y canarios. Y en cuanto al Sáhara, nosotros siempre hemos defendido que cualquier posición, ten en cuenta que somos una formación localista, pero entendemos que la solución debe pasar siempre por el diálogo y que deben respetarse las resoluciones de Naciones Unidas. Nosotros entendemos que no cabe otra opción, pero como te digo, no deja de ser una cuestión de política internacional en la que deben ponerse de acuerdo ambos países. Siempre, te lo digo además como persona que vive en una ciudad fronteriza, claro, desde el diálogo, siempre desde el diálogo. Todos los países, ciudades que sean vecinas, que como nosotros nos separan apenas unos kilómetros, nos guste o no nos guste, tenemos que entendernos. Por el bienestar de ambas poblaciones, en este caso de ambos países. Y hay mucha sensibilidad y hay muchas cuestiones que posiblemente se escapen y se hable de ellas muy a la ligera sin tener en cuenta cómo nos afectan. Para nosotros, para los ceutíes, es esencial la cuestión que te digo, la garantía de la integridad territorial de nuestra ciudad, de Melilla y de las Islas Canarias, y aparte de eso, eso no es incompatible con el diálogo y con el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Pero crees que ha sido un buen cálculo por parte del gobierno este reconocimiento o crees que realmente ha sido más bien un resbalón? Bueno, yo creo que en cuestiones de política internacional, de diplomacia, pocos resbalones se suelen dar. Creo que posiblemente se nos escapen muchas conversaciones, muchos actos previos, muchas reuniones previas en las que se puede haber ido tratando este asunto. Hace unos días escuchaba en Hora 25 a Zapatero decir que él ya había comenzado con esta cuestión, que ya esto no es una cosa de ayer para hoy, que llega en un momento delicado y que no sabemos tampoco cuál va a ser la decisión y la repercusión que pueda tener
el papel que adopte Argelia en todo esto, es cierto, pero yo creo que es que en cuestiones de política internacional se nos escapan muchas cosas y Sí. no me atrevo a opinar a la ligera. Desde luego, dudo que sea un resbalón. ¿Cuál es la posición de vuestro partido respecto a la política migratoria? ¿Qué crees que se podría hacer, ¿no? Como para facilitar la convivencia por todo esto que estamos viendo, por la dificultad, por los saltos a la valla? ¿Cómo crees tú que se debería gestionar? Mira, en una ciudad como la nuestra sabemos perfectamente que esas personas que salen desgraciadamente con tremenda desesperación de toda África para alcanzar esas vallas, no lo hacen para venir a Ceuta o para ir a Melilla. Dan el salto porque entienden, piensan que a partir de aquí dan su salto a lo que es el sueño europeo, por compararlo un poco con el sueño americano, acercarse a ese primer mundo. Y lo que quieren, lo que anhelan es irse a los países del resto de Europa más al norte. Es decir, nosotros somos plenamente conscientes por las personas que conocemos que han pasado por la ciudad que no quieren quedarse en nuestra ciudad ni quieren quedarse en Melilla. Nosotros siempre hemos defendido que lo que tendríamos que hacer, pero por parte de toda Europa, porque Europa desde luego no ha tenido muy en cuenta las fronteras ni de Ceuta ni de Melilla, ni tampoco se ha tenido muy en cuenta a nivel global la inversión en los países de origen de estas personas, creemos que sería fundamental empezar por ahí. Creemos que habría que iniciar unas líneas de cooperación, de colaboración, más allá de lo teórico, ir a los distintos países y ayudar a que realmente se pueda desarrollar un proyecto de vida. Porque tú crees, alguien cree que es una decisión fácil decir, me voy, lo dejo todo atrás y me largo, no sé a dónde, no voy a saber hablar con nadie, pero me voy porque aquí ya no se puede estar. Eso no es una decisión fácil. Por lo tanto, creo que los países que se nos considera más avanzados deberíamos tener la empatía suficiente de invertir y de volver a estos países a ayudar. Eso es fundamental. Y luego, una vez que las personas migrantes están en nuestro país, evidentemente hay que garantizarles todos sus derechos. Esto ¿Se les está garantizando? Pues observamos que en algunos casos sí y en otros, desgraciadamente, a través de las denuncias que hacen muchas personas migrantes, vemos que hay también muchísimas carencias. ¿Cuál es la situación de todos esos jóvenes que saltaron la valla y se quedaron en Ceuta? ¿Sabemos algo más de sus situaciones? Pues de los que llegaron a Ceuta, muchos de ellos ya no están aquí. Me atrevería a decirte que la inmensa mayoría ya no está en la ciudad. Partieron pues hacia otros puntos de la geografía nacional, hacia otros puntos de Europa, pero muchos de ellos no se encuentran en la ciudad. Uh-huh. Y comentabas antes que cuando estábamos hablando del racismo, del discurso racista que se lleva desde algunos partidos políticos, que estaban como fomentando el odio y el miedo. Pero ¿y por qué crees tú que hay gente como que no, como que sigue un poco esa estela, como que compra ese miedo, digamos? Ese Pues discurso. creo que es porque desconocen la realidad. Yo creo que la ignorancia siempre ha sido muy atrevida, pero en todos los ámbitos de la vida. Yo, si estoy en algún sitio sentada en silencio, es muy probable que si tengo que hacer cualquier trámite, se acerque alguien a preguntarme si sé leer o escribir o si entiendo su idioma. Ignorancia, a fin de cuentas. Y que a través de esa ignorancia se manipula, se asusta. Y cuando hablamos de sensaciones, de sentimientos, lo que se genera es una aversión total y absoluta, porque lo que te han vendido, como tú lo desconoces, lo que a ti te están enseñando es que esa persona con esas determinadas características es violenta o viene a quitarte tu trabajo, como dicen, o, en fin, un largo etcétera. Luego, cuando bajas a la realidad, y afortunadamente, pues cada vez hay más medios y más canales para tener también más conocimiento de lo que es la realidad, quien quiere informarse lo ve y se da cuenta de que posiblemente estaba equivocado. ¿Y cómo crees que se puede combatir? Aparte de, evidentemente, pues con más convivencia, con más educación, con este tipo de herramientas. ¿Crees que hay una receta, digamos, contra el racismo?
yo creo que es fundamental que cualquier persona que crea en democracia tenga las ideas claras, tenga clarísimo cuáles son las líneas rojas y creo que es esencial que seamos conscientes de que con ese racismo lo que se fomenta es el odio al diferente, el odio a otro ser humano, el odio a otra persona y eso desde luego no aporta, no construye sociedad. Hace falta, pienso que, visibilizar y normalizar un poco más esas personas que están en distintos ámbitos, en distintas instituciones, personas que realizan su trabajo codo con otros compañeros y compañeras desde el anonimato con absoluta normalidad. Creo que es cuestión de ir visibilizando un poco también esa normalidad para que ese miedo cada vez esté más aislado. ¿Y qué piensas cuando escuchas, por ejemplo, estaba pensando ahora en Zemmour, el discurso que lleva en Francia la extrema derecha, que de hecho hace unos meses comentamos aquí un vídeo que se hizo muy viral en el que él salía a la calle y abordaba a una mujer musulmana que iba con velo y además la mujer le decía, no, yo soy francesa y musulmana, y él le decía, no, no se puede ser francesa y musulmana, le decía, ¿no? Y me preocupa mucho además porque Zemmour creo que es de los primeros que habla directamente de invasión, de la invasión islámica, ¿no? Este concepto de, no, es que vienen aquí a ocupar nuestros espacios y cuando nos queramos dar cuenta ya estaremos invadidos. ¿Tú qué piensas cuando escuchas este tipo de terminología? A mí me parece ridículo, ¿vale? Pero claro, yo siempre intento ponerme en la piel del otro. ¿Qué se le puede pasar a una persona por un lado para ver tanto ese mensaje? Las personas de ultraderecha, los que venden ese mensaje, lo único que pretenden y buscan es tomar el control, hacerse con las instituciones, tomar el poder. Pero una vez que lo hagan, ¿qué van a hacer con ese poder? ¿Queremos realmente las personas que creemos en democracia que gente con esa manera de pensar esté al frente de las instituciones? Creo que es lo peor que nos podría pasar. Por eso creo que hay que combatirlo. Dentro de la prudencia, de no caer en utilizar las faltas de respeto o los insultos como ellos hacen, creo que lo que nos enriquece a los demócratas es que debatimos, discutimos las ideas, siempre desde el más absoluto de los respetos. Sí. Tenemos que continuar haciéndolo, no nos pueden callar. No puede ser que lo que sea visible y lo que sea noticia sea personas que dicen que oh, cuidado, es el fin del mundo, nos invaden, van a acabar con nosotros. Eso no puede ser el punto en el que se ponga el foco. Pienso que el foco debe ser todo lo contrario, lo que pasa desapercibido. Y lo que pasa desapercibido en el día a día de muchísima gente en este país y en toda Europa es la normalidad, por fortuna. Y ya para ir terminando, pero es verdad que a veces parece que cuesta discernir a qué debates hay que entrar y a qué debates no, porque en un principio se dijo, no, es mejor no entrar al trapo, pero claro, luego llega un momento en el que llegan a tal límite que sí queda la sensación de que tienes que entrar a combatir según qué discursos. Sí, ¿Cómo distingues a qué marco entrar y a cuál no? Mira, nosotros entramos cuando lo que se está diciendo pasa de una ofensa a la persona, al representante político, y es ya una ofensa social. Es un ataque a un colectivo, es un ataque a todas las personas que, como te digo, creemos en democracia. Ahí hay que empezar a entrar. Mientras que, bueno, o sea, que me ataquen a mí, pues porque diga que yo llevo velo, que me lo quite, que yo, si es entre él y yo, vale. Pero en el momento que veo que es una cuestión identitaria y es mucho más de fondo, y cuando me lo dice a mí, se lo está diciendo a la mitad de mi ciudad y a la otra mitad que también cree en la convivencia y en el respeto, hay que hablar. Hay que hablar porque los representantes políticos estamos precisamente para hablar, para debatir y para derrumbar esos argumentos. Pues sí, Fátima, a ver si tienes razón y encontramos el camino, por fin, que se está haciendo más largo de lo que parecía. Sí, para combatir este tipo de discursos. Nada, ¿nos quieres contar algo más o ya te despido? Yo creo que para ser la primera vez no está... Sí, yo creo que te ha aguantado bastante la batería del móvil, ¿eh? Sí. Oye, Todavía. Fátima, pues muchísimas gracias. Cuando quieras, pues volvemos a hablar. Un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación y aquí nos tenéis. Venir a conocer Ceuta. Que os va a encantar. Ojalá, yo no lo conozco, pues sí, me gustaría, la verdad.
Pues es una ciudad preciosa y en un fin de semana que tengas libre, sois aquí bienvenidos. Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias, Fátima. Un abrazo. Otro. Sigue trabajando por nosotras y por nosotros. Hasta luego. Chao. Adiós.